Porque nos sirve, porque queda en la página institucional y cada vez que necesitemos, pues con estos videos también los podemos usar a través de la página institucional. Ok. Entonces, Isa, cedo la palabra y comenzamos Correcto, entonces. entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Les recuerdo, mi nombre es Isabel Cristina Quintero, yo hago parte del equipo de la Secretaría de Educación que acompaña a la institución educativa Yermo y Parres desde el programa de la Unidad de Atención Integral UAI. Hoy vamos entonces, como les estaba contando María, a hablar de un tema bien especial y entonces vamos a comenzar con un cuento. Quiero compartirles este cuento. Eh, Regálenme un segundito. Me indican, porfa, cuando ya vean mi pantalla. Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, este cuento se llama entonces Mi amor. Entonces dice, a la hora de dormir, la mamá de Archibaldo le hace una última carantoña. Buenas noches, mi amor, le dice ella. Dime, mami, ¿me querrás toda la vida? Le pregunta Archibaldo. Te voy a contar un secreto. Te quiero desde el día en que te conocí y desde mucho antes aún. Te quiero cuando te parece que te quiero y cuando parece que no. Te quiero cuando haces lo mismo que yo y cuando no haces lo mismo que yo. Te quiero cuando eres el más precioso y cuando solo yo te veo. Te quiero cuando caminas como un mayor y cuando soy la única que camina. Te quiero cuando te estrechas contra mí y cuando estás contra mí. Te quiero cuando lo consigues y cuando casi lo consigues. Te quiero cuando, cuando piensas en mí y cuando te olvidas de mí. Te quiero cuando pienso en ti y cuando me olvido de ti. Te quiero cuando, cuando te lanzas a la batalla y cuando cambias de opinión. Te quiero cuando hueles bien y cuando eso no tiene importancia. Te quiero cuando eres tú mismo y cuando no te reconozco. Te quiero cuando me escuchas y cuando me toca escucharte a ti. Te quiero cuando te portas bien, aunque eso no dure mucho. Te quiero cuando estamos juntos y cuando estáis juntos. Te quiero porque eres mi niño, aunque nunca serás mío. Así que ya ves, este es mi secreto. Te quiero cada día y para siempre. La invitación acá es a que reflexionemos, a que yo quiero que me cuenten quién de ustedes ama entonces a sus hijos en un 100%. ¿Quién podría decir que ama a sus hijos en un 100%? A ver, yo las veo, levanten la mano. Muy bien, don Joaquín Aguirre me dice que ama a su hijo al 100%. ¿Quién ama a sus Joaquín hijos es al mi 100%? hijo. Joaquín es mi hijo. Yo soy Daniela, la mamá. Ah, la mamá, Papá Daniela. de Ana Sofía Gómez. Muy bien, María Ángel, Muy bien. Axel, La mamá de mi Victoria. la mamá de Tenia. Muy bien. Entonces ahí coincidimos, ¿cierto? Yo lo amo un 200%, me dice Andrés Giraldo. Muy bien, eso es verdad. Y a veces cuando estamos enojados, yo podría decir, ¿quién está tan enojado que ese día quiere a su hijo un 98%? Puede pasar, ¿cierto? También puede pasar. De pronto alguno de ustedes dice, yo no voy a decir hoy que el 100% porque este muchachito se portó mal y entonces hoy lo quiero un 98%. Entonces, a partir de allí, quiero que reflexionemos y que este cuento nos lleve a pensar en que amamos muchísimo a nuestros hijos, ¿cierto? Tal vez siempre el 100% y queremos para ellos muchas cosas muy buenas, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de cuál va a ser nuestro papel en ese rol de acompañar esas emociones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acompañar esas emociones? Eh, entonces, para esto, yo quiero que me digan dos o tres personas activen el micrófono y me digan qué quieren ustedes para sus hijos. ¿Qué les gustaría para sus hijos? Isabel, qué pena, antes de continuar, ¿me puedes recordar el nombre del cuento, por favor? El cuento se llama Mi amor. Gracias. Muy lindo. Bueno, entonces cuéntenme dos, tres personas que
que me quieran decir qué quieren para sus hijos, qué les gustaría, qué se imaginan, qué quisieran que para ellos. ¿Qué quiere uno para esos hijos? Todo lo mejor. Todo lo mejor. Muy bien, muchas Que no gracias. sufran, que sean personas de bien, que sean personas que aporten a la sociedad, personas cultas, que aprendan, que no pasen ciertas necesidades de pronto por las que uno ha pasado. Y siempre vamos a creer lo mejor, pues que no se enfermen, que sean obedientes. En estos últimos tiempos de la obediencia, me ha tocado particularmente con mi hijo, que estaba como un poquito con una rebeldía que, bueno, uno no se explica, o sea, lo tiene, uno cree que lo tiene todo, amor, afecto, cosas materiales, pero ha sido un poquito complicado el tema, pues no sé si será la pandemia, no sé qué será, pero ese es el caso mío y quiero lo mejor para él. Gracias. Muchas gracias. Vamos a entrar a mirar enseguida eso. Entonces, muy bien. Yo quiero, me encanta eso que dijo el papá. Yo quiero todo lo mejor para mi hijo. Yo quiero que no sufra. Yo quiero que no tenga que pasar las cosas que yo he pasado. ¿Quién más me quiere contar qué quiere para sus hijos? Yo, Sí, la escucho, Patricia. mamá. Doña Patricia. Yo quisiera pues que Susana tenga como el suficiente carácter de saber decir no en los momentos que tenga que decir no, que tenga como esa fuerza y esa capacidad de decir no. Muy bien. Yo quiero que mi hija tenga entonces las habilidades y la capacidad para decir no. Aquí llega un visitante, que me disculpan. Entonces, muy bien. A partir de eso, entonces yo quiero, muy bien, ¿qué queremos para nuestros hijos? Vamos a hablar entonces de uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Siempre queremos lo mejor y me encantó lo que dijo el primer papá que habló, que llegó y dijo, yo quiero que no tenga que sufrir lo mismo que uno ha pasado, me gustaría que tuviese todo lo mejor. Y entonces, ¿qué empieza a pasar en nosotros como papás cuando queremos todo lo mejor para nuestros hijos? Empezamos entonces a querer meterlos en una bolita de cristal en donde no queremos que sufran, no queremos que lloren, no queremos que sientan tristeza, no queremos que sientan dolor, ¿cierto? Pero todas las emociones son necesarias. Y hoy es muy importante que salgamos de acá de este espacio entendiendo por qué. Hay emociones agradables y emociones desagradables, ¿cierto? Todo esto depende de un entrenamiento que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestras vidas y que la responsabilidad de nosotros como papás es ¿cuál? Permitirles a nuestros hijos transitar y entrenar esas emociones. Porque cuando yo protejo lo suficiente a mi hijo como para que no tenga que sufrir, como para que no sienta dolor, como para que no sienta rabia, como para que no sienta tristeza, entonces, ¿qué empieza a pasar con esos niños? Cuando yo quiero un niño 100% feliz, no es posible ser 100% feliz. No es posible ser feliz todo el tiempo. Es más, ni siquiera es natural. Yo no he visto a nadie de ustedes que se levante así. Estoy súper feliz, aquí lavando platos muy feliz, organizando muy feliz, despachándoles desayunos súper feliz. ¡Ay, se me quemó el pan feliz! ¿Cierto? No es posible. No es posible que todo sea tan feliz, ¿cierto? Y que todo sea supremamente feliz. Sin embargo, nosotros empezamos a entrenar esas emociones a lo largo de la vida. Bien decía Aristóteles, es muy fácil enojarse, ¿cierto? Lo difícil es enojarse con la persona correcta, en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y en el contexto adecuado. Eso es lo que nosotros le vamos a regalar a nuestros hijos, aprender de sus emociones y aprender a controlar sus emociones para que cuando estén sintiendo ese tipo de cosas sepan hacerlo de manera oportuna, en la cantidad oportuna, en el espacio oportuno y con las personas oportunas. Listo. ¿Cómo se hace eso? Por eso les voy a contar que todas las emociones son desagradables, agradables o desagradables son necesarias, las tenemos que entrenar. Entonces, hay emociones como cuáles, como el temor. Yo no quisiera, uno lo primero que le dice a los hijos es, no, no, pero tranquilo, no te preocupes, no tengas miedo de eso, hay que tener miedo. El miedo es importante y les voy a decir por qué, porque el miedo es el que me permite a mí que cuando voy conduciendo después un auto, yo vaya a una velocidad prudente y no acelere tanto como para que me mate. El miedo es el que le permite a las personas ir y no tirarse por este balcón cuando están aburridas. El miedo, el temor, es el que nos permite ir caminando y tener la prudencia de mirar a los lados en la calle para que no nos atropelle un carro. Entonces el miedo sí es necesario.
¿Cuándo empieza a ser inapropiado el miedo? Cuando yo tengo ya miedo de salir a la calle, cuando no puedo ver personas, cuando tengo miedo excesivo a algo específico, entonces voy a necesitar el apoyo de un terapeuta. Muy bien. De esas sensaciones desagradables, también ¿cuál es necesaria? La rabia. Bien decía ahorita una mamá, yo quisiera que mi hija fuese capaz de decir no en el momento en que tenga que decir no. Muy bien. Y eso hace parte de cuáles son los elementos que yo tengo y que yo construyo a partir de ese decir no, ¿cierto? Cuando yo siento rabia, yo tengo que tener las herramientas suficientes como para qué, para que si alguien me agrede, yo no esté de acuerdo con eso y me enoje por eso. Si alguien me golpea el día de mañana como mujer adulta, entonces otro hombre o cualquier persona me va a golpear y que yo tenga la capacidad de decir, no está bien, no me gusta que lo hagas, ¿cierto? Lo que no está bien es que nosotros pasemos al golpe también y respondamos con el golpe. Entonces, recuerden, en el momento oportuno, en la cantidad oportuna, ¿cierto? Con las personas oportunas. La tristeza es necesaria porque a lo largo de la vida nosotros vamos a tener pérdidas, ¿cierto? Y esas pérdidas, ¿de qué se trata? Voy a poner ejemplos básicos. Ustedes al principio, en otro colegio que no es La Yermo, en otro municipio que no es Medellín y con otro hijo que no es el suyo. Estoy tan triste, su hijo llora, pero ¿qué pasa? Es que mi amiga ya no quiere ser mi amiga en el colegio. Y eso es un mundo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Nosotros tratamos de solucionar? No, no tenemos que tratar de solucionar. Nuestra labor es estar siempre ahí, como lo mostraba en el cuento, para nuestros hijos y decirles, a pesar de ellos, yo también te quiero. Y aquí estoy porque yo también te quiero y te voy a acompañar así estés triste. Listo. Y hay que transitar por la tristeza. Perdí la competencia de parchís. Fui a una piñata y en la piñata reventaron y cayeron las cosas y a mí no me tocó nada, no alcancé a coger nada. El niño llora, hace un llanto y es todo un evento porque es una pérdida. Entonces tenemos que acompañarlo y decirle, está bien, llora, tranquilo, aquí estoy. ¿Cierto? Yo te consuelo. En la próxima piñata agarraremos un juguetito. Saqué una mala nota. Se murió mi mascota. Luego que se muere la mascota puede pasar cosas más importantes y empiezan a aumentar en la cantidad importante esas pérdidas, como que se pueden separar mis papás, se puede morir un familiar cercano y entonces a partir de allí yo empiezo a darme cuenta que siempre, entonces los niños van a tener que adaptarse e ir entrenando esas emociones. Por eso nosotros no le podemos ahorrar a nuestros hijos la tristeza, el llanto, el dolor. Ellos tienen que transitar por ella y saber que ustedes, muy a pesar de eso, están allí para acompañarlos. El asco o el desagrado también es necesario. ¿Cómo así, Isabel? ¿Por qué? Claro. Si a usted le sirven hoy una carne descompuesta al papá de María Ángel Herrera, y usted no siente asco, usted se la come, ¿cierto? Hay que sentir el asco. Hay que sentir el asco para yo decir, no me la voy a comer, está mala, me hace daño, ¿cierto? Todas esas emociones nos ayudan entonces a qué? También a protegernos. Hay unas emociones muy positivas y muy agradables, ¿como cuáles? Estas emociones agradables que todos transitamos, por ejemplo, la curiosidad, la admiración, la seguridad y la alegría. Y de estas, nosotros como papás nos tenemos que pegar y aprovechar. ¿Por qué? Resulta que aunque no lo queramos y aunque no seamos el mejor papá del mundo, ustedes son el mejor papá del mundo para cada uno de esos seres tan encantadores que tienen en la casa. Ustedes son el héroe, ustedes todo lo pueden. Si el papá es capaz y el papá dice que se puede, eso se puede. Pero entonces eso nos juega en un doble filo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas y los niños sobre todo copiamos más fácil de las cosas que el otro hace que de las que dice. Entonces, si usted empieza a decirle a su hijo, esto es muy especial, no corra, no corra, y el niño corre y corre y corre y corre. Pero si usted le dice qué es lo que quiere, empezando porque el cerebro no procesa muy bien la palabra no. Entonces, si usted quiere que se detenga, ¿qué es lo que tendría que pedir entonces? Para. Y entonces el niño se detiene. Listo. Voy a pedir lo que yo realmente quiero. Esa admiración la voy a aprovechar porque me puede jugar en contra, porque si yo hoy digo, pero ¿por qué estás gritando? Claro, porque está gritando mamá, usted también está gritando.
Vamos a intentarlo de otra manera. No grites amor, yo te estoy escuchando, tranquilo, acá estoy, cálmate, ¿cierto? A nadie en el mundo lo ha calmado. Cuando uno está enojado, que le digan, pero tranquilízate. Dígame ustedes pues, uno bien berraco con una rabia bien enorme y que le digan, pero cálmate. Eso no ha tranquilizado a nadie en el mundo. Que a uno le digan que se calme cuando uno está alterado, no ha tranquilizado absolutamente nadie en el mundo, ¿cierto? Entonces, respira, por favor. Cuando estés calmado vamos a conversar. Cuando te tranquilices vuelves, ¿cierto? Y entonces todas estas situaciones que yo modelo son importantes. A partir de allí mi hijo copia actitudes. ¿Quieren ver cómo los ven sus hijos a ustedes? Díganle que jueguen a la mamacita. Díganle que ese hijo o esa hija suya, usted es el papá. Y ella va a hacer cosas que como ella ve que hace su papá, va a utilizar palabras que esos hijos ven que ustedes utilizan. Dígale que imite a la profe y también va a imitar a la profe, estoy segura. Y de ahí van a saber ustedes cómo es esa profe con ellos en el salón realmente, cómo ven a esa mamá y cómo ven a ese papá. Entonces, muy importante, el ejemplo jala más que las palabras, siempre va a jalar más que las palabras. Y le voy a poner aquí una manera muy fácil de demostrarlo. Mírenme pues, todos van a hacer, aquí hay muchas personas con cámara, voy a dejar de compartir un momentico para ver lo que van a hacer los que tienen cámaras, los quiero ver. Mírenme pues, van a hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Manos arriba. Manos arriba. Muy bien. ¿Qué pasó con los que no están haciendo nada? Muy bien. ¿Y qué pasó con la mamá de Sebastián Prieto que tiene la mano en la cabeza y irán arriba? Ah, manos en la cabeza. Muy bien. Vea, la mamá de Sebastián Prieto otra vez. Manos en la cabeza. Ah, ¿sí ven? Y entonces a partir de allí, yo les puedo mostrar a ustedes que es más fácil a veces seguir la instrucción de lo que yo estoy viendo que de lo que estoy escuchando. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos entonces de todas esas emociones que nuestros hijos van a tener que transitar, es muy importante que nos peguemos de esa admiración que sienten de nosotros para ser un buen ejemplo. Si usted el día de mañana le dice a su hijo, metas en la fila ahí despacito, no diga mentiras, no diga mentiras porque en esta casa no se dicen mentiras. Suena el teléfono y llega la mamá de Eliana Bermúdez y le dice, diga que no estoy, diga que no estoy. A mi mamá le manda a decir que no está, ¿cierto? Y entonces a partir de allí, el ejemplo dice una cosa diferente a lo que estamos haciendo. No grite, pero yo estoy gritando. No golpees, pero entonces para decir no, todo es con una pela. Esa admiración entrega información y la información que entregamos es lo que nuestros hijos tienen para entregarle al mundo. La seguridad es lo más importante que ustedes les van a brindar. ¿Por qué? Porque sus hijos no necesitan que ustedes les ahorren los dolores y les ahorren las emociones. Sus hijos, ¿qué necesitan? Que ustedes les aseguren que muy a pesar de que él se porte mal, que se equivoque, que se desobedeció, que se cayó, usted está ahí para respaldarlo siempre, para apoyarlo siempre, para poner el hombro y si quiero llorar, venga, llore tranquilo y transite por su emoción. Estoy muy triste y quiero estar callado, entonces me siento a tu lado callado, pero acá estoy. Listo, siempre brindando la seguridad de que tienen el respaldo de que nosotros estamos allí. ¿Qué le vamos entonces nosotros como papás y cuál es nuestro objetivo en la vida? Brindar herramientas para el fracaso. A nosotros, a muchos de nosotros, creo que ninguno, yo veo estas caras de todos muy jóvenes aquí, ninguno de nosotros ha pasado los 20, ¿cierto? Todos estamos así muy radiantes, de 20, pues el mayor que hay aquí en este grupo, pero entonces todos con estos 20 años que tenemos hemos ido recolectando algunas herramientas a lo largo de la vida que nos permiten reaccionar y conocer cómo es nuestra reacción frente a ciertas situaciones. Yo, por ejemplo, sé si yo soy muy lloroncita, yo sé si yo soy gritoncita, yo sé si yo me ofusco fácil, ¿cierto? Entonces, esas cosas, ¿qué le vamos a brindar a nosotros a nuestros hijos? Herramientas que les permitan lo que nos permitieron las familias de nosotros que eran más grandes, porque yo creo que difícilmente todos los que estamos aquí de 20 somos hijos únicos, ¿cierto? En su mayoría, casi todos yo podría decir que tenemos mínimo un hermano. Y de ahí para allá, si somos de una familia como la de, nos devolvemos un poco en el bache generacional y pensamos de pronto en nuestros abuelos,
o en nuestras mamás tenemos hasta 10 tíos, 8 tíos, ¿cierto? El que tiene poquitos tiene 8, porque eran familias de 14 hijos, 15 hijos, y entonces todas estas emociones le toca a uno aprenderlas como allá, en la familia, con los hermanos. A usted se le quebraba un juguete y su mamá le decía, no llore tranquilo, ahorita le compro otro igual, no, ¿para qué lo quebró? Nada que hacer. Llore tranquilo por su juguete, que ya como lo dañó, le tocó responsabilizarse y quedarse sin el juguete. ¿Cierto? Vamos, Cierto. ay, yo tengo unas ganas de una hamburguesita, no se puede, es que somos 8, hamburguesas para 8, no, mija, cuando paguen, el día que nos paguen, un día, ¿cierto? Y a partir de allí, entonces, uno recibía muchos no. Es importante decirle que no a los hijos, así nosotros podamos todo el tiempo decir que sí. ¿Por qué? Porque un muchacho de 14, 15 años que no está acostumbrado a los no, se consigue una novia o la niña se consigue un novio y como los papás le han ahorrado todo esto y siempre le dicen que sí, ¿qué pasa cuando él le diga que no quiere estar más con ella o que ella le diga que no quiere estar más con él? Entonces ese muchacho, como no es capaz de controlar las emociones, coge y se nos tira por un balcón o coge y se toma un tarro de pastillas porque él vio en la televisión que era lo más práctico. Es importante recibir el no y saber que el no también es una respuesta y que está bien decir que no. Entonces, mi compañera ya entonces, María Teresa, les va a hablar a partir del autoconocimiento. María. Gracias, Isa. Bueno, en esto que nos ha hablado Isabel, pues hay una parte importantísima y es el autoconocimiento. ¿De qué se trata ese autoconocimiento? Es el entrenamiento que nosotros como papás es importante que hagamos para que nuestros hijos los ayudemos a conectarse con ese mundo interno, con el mundo de las emociones, con que conozcan esas emociones y aprendan a regularse, autorregulación, autocontrol, importantísimo en esa educación de las emociones. Ustedes han oído ese concepto de inteligencia emocional, es exactamente la educación de las emociones, entenderlas, reconocerlas, saber que es parte de la condición humana, nos decía Isabel, no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Son a veces desagradables, es cierto, o y a veces son muy agradables, pero son parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, esas emociones son todo un lenguaje. A veces, casi siempre, es más directo el lenguaje de las emociones que las mismas palabras. Reconocemos una cara con rabia, reconocemos una cara con alegría, una actitud de temor, de miedo. No hay ni siquiera que mediar palabra para entender como esas emociones propias y de los demás. Entonces, por eso, importantísimo ese autocontrol, aprender a expresar las emociones, porque además ustedes saben que todo vínculo afectivo que establecemos está hecho de emociones. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos a reconocer, a educar esas emociones, pues esos vínculos afectivos, sociales y comunicativos van a posibilitar mucho mayor éxito, mayor adecuación en todas esas habilidades sociales. Ese autocontrol y la autorregulación no se trata de que escondamos las emociones, ¿cierto? Es que yo hago como si no estuviera pasando nada, como si no fuera conmigo, no puedo llorar. A veces culturalmente nos han enseñado que tenemos que esconder las emociones, ¿cierto? Y eso no es adecuado. Sabemos que muchas veces cuando tragamos entero, como decimos también popularmente, eso de alguna manera la emoción busca salida y va a buscar salida de una manera muy inadecuada porque ahí es cuando decimos explotó, se le llenó la taza, ¿cierto? No es adecuado en el control y en la autorregulación esconder las emociones. Todos reaccionamos de maneras diferentes. Los niños en ese proceso de aprendizaje reaccionan con pataleta, llorando, casi siempre es como comienzan los niños a creer que van a lograr las cosas, pero en ese aprendizaje, en esa manera diferente de reaccionar, podríamos decir o agrupar más o menos 3 estilos de reacción. Uno es muy pasivo, ¿cierto? Como que lo que les decía ahorita, escondo mis emociones, evito
las situaciones, yo digo, es que no me quiero meter en problemas, es que no quiero conflicto, entonces me trago entero y eso sale de alguna manera que no va a ser adecuada. Hay otro estilo y es el agresivo, ¿cierto? Que a veces y generalmente una sensación hasta de miedo, de rabia, bueno, casi siempre de rabia nos hace desconectarnos de la racionalidad, de la posibilidad de reflexionar y actuamos de una manera impulsiva y generalmente nos arrepentimos de esas acciones que realizamos porque no estábamos realmente conectados pensando en cómo solucionar esa situación que me generó la rabia. Y hay una tercera manera que es la que ayudamos a nuestros hijos para que se tranquilicen, encontrar estrategias de control, de entender por qué estás llorando, ven por qué estás llorando, ¿cierto? O sea, a veces los adultos cometemos, pues no somos nosotros, no es ninguno de ustedes, como dice Isabel, es en otra parte, que el llanto de un niño también nos descontrola a nosotros y lo que hacemos es reaccionar de una manera agresiva, ¿cierto? O cuando un niño se cae, que a uno le decían, usted que se cae, yo que le caigo, ¿cierto? O sea, como que no ayudamos en esos sentimientos, en esas emociones a controlar, a entenderlas, a saber por qué está llorando, por qué me está pasando, y entonces a tranquilizarme y encontrar esas posibles soluciones para gestionar eso que me causa rabia, que me causa llanto. Entonces, esa es un estilo, pero una manera que es importantísimo que entendamos, que es el equilibrio, que es esa educación en las emociones, ¿cierto? Para fortalecer esa autorregulación en nuestros niños, pues primero a ayudarles a entender esa gama completa de sentimientos y de emociones, que las vean como una cosa natural, ¿cierto? Que no hay emociones buenas ni emociones malas, que todas son necesarias, que hacen parte de la condición humana. Entonces, que los niños lloran y que los niños no deben llorar, eso es coartar, ¿cierto? Esa posibilidad de que el niño se entienda como un ser de emociones, que puede expresar, que puede exteriorizar. Entonces, primero, ayudarles a entender toda esa gama de emociones. Segundo, es importantísimo entonces ayudar a los niños a entender por qué están teniendo la reacción cuando, por ejemplo, tienen rabia porque no lograron conseguir algo y están llorando. Ayudarles a reconocer, entonces ven, siéntate, mira, estás en una situación que te entiendo, si es porque tienes rabia, pero entonces sentémonos y pensemos, a ver, ¿qué otra manera podría, primero, que te ayuda a controlar, ¿cierto? O sea, hacer tantas cosas que ellos mismos van aprendiendo en mi cuento hasta 10, respiro profundo, ¿cierto? Ayudarles a encontrar estrategias para que primero controlen y luego ayudarles a entender qué les causó la rabia, qué les causó el llanto, para luego entonces también ayudarles y que ellos sean quienes propongan cuáles son esas estrategias que yo puedo encontrar para gestionar la emoción, ¿cierto? No se trata de que nunca los niños tengan dificultades ni que los problemas van a desaparecer, pues eso no es real. La realidad humana es casi que uno diría la realidad del conflicto. Diariamente tenemos que solucionar muchos conflictos, pero esa es la educación, esa es la orientación y esa es la posibilidad de fortalecer esas habilidades, ¿cierto? Otra cosa que ya no la mencionó Isa, pero me parece importante reiterar en ese modelo familiar de cómo, o sea, el modelo familiar de cómo gestionamos emociones, ¿cierto? O sea, la manera como papá, mamá actuamos en la casa, pues es la manera como los hijos van a replicar esa gestión de emociones. Si papá y mamá estamos gritando, estamos alegando, estamos peleando constantemente y no sabemos trabajar esa comunicación con el control de las emociones, pues obvio estamos proyectando a los hijos maneras inadecuadas de gestionar las emociones. Entonces, un niño aprende de sus papás en especial, son las primeras figuras
de las que aprende a experimentar aceptación, aprecio, afecto, y eso va a ser probablemente lo que haga que este niño sea una persona capaz de aceptarse a sí mismo y de aceptar a los demás, de encontrar que los vínculos afectivos son posibles de manejarlos, de controlarlos, de entenderlos, y que finalmente eso permita como relaciones consigo mismo y con los demás adecuadas. Ahorita también veíamos que tiene como un paralelo con la autoestima. Por supuesto que a la par, cuando estamos trabajando esa educación en emociones, estamos fortaleciendo la confianza personal cuando tenemos esa actitud y esa orientación frente a entender las emociones, a controlarlas, a reconocerlas. Entonces estamos fortaleciendo esa capacidad del niño de tener confianza, de saber cómo actúo frente a las diferentes situaciones. Ahorita decía una mamá, qué rico que mi hija aprenda a decir no, ¿cierto? Y es importante que los niños aprendan a decir no, ¿cierto? Y es una manera asertiva de entender que yo pongo límites, que controlo eso que me suscita esas cosas que pasan externas al niño, pero que a veces ellos es necesario que entiendan que hay que poner límites y decir no. Entonces, esa es la manera como tenemos que orientar, educar en las emociones. Voy a leerles como un cuentecito para finalizar y mirar si se nos quedan como ya 3 minuticos, pero si nos da tiempo para preguntas, miramos. Entonces, dice que los hijos son como cometas. Pasas la vida intentando hacerlas volar. Corres tras ellas hasta quedarte sin aliento. Caen al suelo, chocan con los tejados, tú las remiendas, las consuelas, las ajustas y les enseñas. Observas cómo el viento las mece y les aseguras que un día podrán volar. Finalmente vuelan, necesitan más hilo y tú sueltas más y más y sabes que muy pronto la bella criatura se desprenderá de la cuerda de salvamento que la ata y se elevará por los aires como se espera que haga, libre y sola. Entonces te das cuenta que has hecho muy bien tu trabajo, ¿cierto? Ese es el trabajo. Que algún día nuestros hijos solitos puedan gestionar su vida, sus proyectos de vida de la manera más positiva y más asertiva posible. Nos quedan entonces como unos 3 minuticos, aprovechémoslo como para inquietudes, preguntas. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama el libro? Qué pena. El cuento se llama Mi Amor. El cuento, mi amor. Mi amor. Sí, señora. Eso lo pueden encontrar en internet. Pues yo no sé, de todas maneras el video va a quedar colgado en la página de la institución educativa. Pueden ingresar a la página de la institución y van a buscar un pedacito en donde hay unos muñequitos, creo que dándose la mano, que dice apoyo psicopedagógico, ¿cierto, María? Sí, en ese enlace. En apoyo Ustedes pueden psicopedagógico entrar. ingresan y ese es Ajá, el blog en donde nosotras compartimos pues la información. Buscan el apartado de familias y ahí van a ver no solamente esta charla, sino todas las charlas anteriores que hemos tenido desde el año pasado, todas están grabadas. Por si alguna les interesa, ahí están los nombres. Hemos hablado de emociones, hemos hablado de hábitos de estudio, hemos hablado de TDAH. Pues allí se van a encontrar como muchos temas que de pronto les puedan interesar y si quieren ver el video, pues ahí están disponibles. No es en Classroom. La charla está en, como les digo, la página principal del colegio. En Google colocan Institución Educativa Yermo y Parres y buscan abajo de lo primero que colocan, pues, y los encabezados, unos muñequitos que dicen apoyo psicopedagógico. Entonces ahí se meten y buscan dónde está familias y ahí van a encontrar todo el material. Se nos va a cortar en este momento
el tiempo. Entonces les voy a sugerir que quienes tengan preguntas, regresamos, listo, para que en el mismo link nos volvemos a conectar para poder responderles como las preguntas que queden pendientes. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Ok, entonces ya nos volvemos a ver. Ay, Isabel.